y así hubiera continuado Escocia si no hubiese sido por la tiranía y la opresión de los agentes de Eduardo. Para los hombres principales del país, laicos o eclesiásticos, nada había en la relación con Inglaterra que fuese opresor en sí mismo. No existe literatura nacionalista escocesa. En ningún respecto podían considerar a las gentes del sur más extranjeras que a los montañeses o a los Highlanders de Argyll o de Inverness. Pero la opresión hizo soltar nuevas fuerzas en la manera de ser escocesa. El pueblo humilde se levantó contra la invasión y encontró en Guillermo Wallace, hombre de origen desconocido, un exaltado jefe para la rebelión. Con razón se considera el nacimiento de esa pequeña nación escocesa como uno de los hechos cardinales de la historia británica. Los dos fundadores, el guerrillero Guillermo Wallace y el estadista real Roberto Bruce, son aclamados por sus compatriotas hasta hoy como los arquitectos de la grandeza escocesa. Pero para el crítico que se pregunta por el uso que hizo Escocia de la independencia tan braviamente conquistada, tan triunfalmente asegurada en el campo de batalla de Bannockburn 1314, la contestación es menos tranquilizadora. La historia de Escocia en la Edad Media es una maraña de convulsiones y de salvajes querellas. Si se mide por la grandeza de sus estadistas y de sus soldados, de sus pensadores y teólogos, de sus literatos y de sus artistas, la grandeza de Escocia pertenece no a la era de su libertad y aislamiento medievales, sino al período menos agitado y más feliz que siguió la unión personal de los dos reinos bajo la dinastía de los Estuardos, y presenció el firme progreso del pueblo escocés en todas las artes y en las empresas de la paz. La historia irlandesa constituye una tragedia. A menudo invadidos, nunca subyugados, los irlandeses no han llegado a organizar una civilización independiente salida de sus propios sentimientos e ideas, ni han podido ser forzados a recibir la disciplina de un poder más fuerte y más cultivado que ellos. Una y otra vez se han escrito las palabras de conquista a medias en los anales de ese pueblo inteligente y malaventurado. Los romanos se detuvieron en el mar de Irlanda. Entró en su prudencia no cruzar jamás el canal de San Jorge, y esto fue la desventura de Irlanda, que ignoró las ventajas de las vías romanas y que no acató jamás el orden romano. Los siglos pasaron, los irlandeses recibieron el cristianismo de San Patricio, 1432, y de su nueva religión adquirieron un impulso que, en las horas más oscuras de la historia europea, les llevó a las avanzadas de la cultura cristiana. Pero Irlanda no pudo ser un centro de iluminación mundial. La noche cayó de nuevo sobre ella con las invasiones danesas, con lo que cuanto había de brillante y atractivo en la vida social del pueblo fue desarraigado por una nueva barbarie. Todo se convirtió en un desierto salvaje, excepto las ciudades portuarias danesas. Entonces se produjo un acontecimiento destinado a ejercer durable influencia en el lado del pueblo irlandés. Inglaterra fue conquistada por una raza dotada, entre todas las fuerzas, de organizar sus conquistas y de derivarlas a objetivos civilizadores, pero los normandos no sentían atracción alguna para la isla más allá del canal de San Jorge. Distraían su atención Sicilia, Normandía, Anjou y cuanto, por fin, con el estímulo del Papa Adriano IV, el único papa inglés, fue decidida la conquista de la isla. La empresa no se acometió hasta que el rey Enrique II se hallaba ocupado en tierras lejanas con los asuntos de su imperio angevino. Entregó al valor y a los apetitos de aventureros privados. De nuevo la conquista no fue completa. Los anglo-normandos que siguieron a Ricardo de Clare 1169-1171, conde de Pembroke, en su empresa irlandesa, eran brillantes soldados. Los nativos irlandeses, divididos entre ellos por celos tribales y sin la protección de armaduras para el cuerpo, fueron dominados fácilmente por una fuerza escogida de caballeros revestidos de sus cotas de malla, adiestrados en la mejor escuela de la estrategia contemporánea. Las ciudades de los hombres del este pasaron a manos inglesas, pero entonces fue cuando comenzaron las verdaderas dificultades. Los conquistadores se establecieron allí como señores feudales irlandeses. Muchos se casaron con mujeres irlandesas y muchos aprendieron algo de la lengua irlandesa. Entre visiones y voces irlandesas, los Butler, los Fitzgerald, los de Courcy y de Brugge fueron matizados por el ambiente y comenzaron a adquirir características irlandesas. La vieja historia del vencedor cautivo de su víctima se repitió entonces. La antigua Irlanda, con su derecho y costumbres tribales, su lengua y su literatura, su mala levadura de una población aborigen y salvaje, pero despojada de su antiguo orgullo, continuó existiendo. Este estado de cosas fundamental apenas
fue alterado por la invasión anglo-normanda. No hizo sino dar a Irlanda una nueva aristocracia que difícilmente podría ser calificada de inglesa o de plenamente irlandesa, pero que participaba de las cualidades de ambas naciones y ocupaba una posición intermedia entre ellas. El señor superior era un absentista intencionado. De nuestros reyes medievales, Ricardo II fue el único dispuesto a tomar en serio Irlanda. Los colonos y comerciantes ingleses en las ciudades portuarias, la nobleza anglo-irlandesa, las tribus nativas irlandesas formaban comunidades separadas, entre las que sólo hubiera podido establecer relaciones estables y armónicas la política más prudente y más firme. Durante el reinado de Eduardo I, cuando Inglaterra se veía libre de complicaciones continentales, algo se adelantó en el desarrollo del comercio irlandés y en la propagación del sistema de los shires, que constituía el principal producto de exportación del inglés medieval. Un siglo de penetración pacífica hubiera podido terminar con el establecimiento de una unidad irlandesa, pero de nuevo sobre Irlanda cayó la desgracia. El año después de Bolingbroke, 1315, Eduardo Bruce, el hermano de Roberto, tratando de originar las peores molestias al odiado inglés, irrumpió violentamente en la isla. El año siguiente se le juntó su hermano. La invasión de los Bruce desató en el desdichado país una guerra de salvajes. La tierna planta de la prosperidad irlandesa se agostó, la influencia inglesa disminuyó y el progreso realizado durante una centuria se paralizó bruscamente. Estos desastres no fueron reparados nunca. Al estallar la Guerra de los 100 años, la atención del gobierno inglés se desvió de sus necesidades y de los pantanos de Irlanda hacia la conquista más atractiva y gloriosa de la corona francesa. Irlanda se hundió de nuevo entre las neblinas occidentales, y cuando en el siglo XVI se hizo de nuevo un serio esfuerzo para reconquistar el país para la civilización inglesa, se agregó a las ya existentes causas de división la nueva y mortal del cisma religioso. En Inglaterra se hizo protestante, mientras que Irlanda permaneció fiel a la fe romana. Capítulo 28. La Guerra de los 100 años. La Guerra de 100 años, que a una distante posteridad parece una maraña de locuras calamitosas, era mirada de modo muy distinto por los súbditos ingleses de Eduardo III y Enrique V. Para nuestros antepasados nada tenían de fantástica la idea de que un rey inglés reclamase la corona de Francia o intentase someter a aquel país a su dominación. No protestaban contra la iniciación de la guerra ni pedían, incluso cuando no había esperanza de éxito, un gobierno pacifista para terminarla. La indignación se reservaba para desatarla contra los ministros que se suponían responsables del fracaso exterior o las extorsiones en el país, como en los levantamientos populares de 1381 y 1450. El parlamento se reunía a menudo, pues, sin parlamento, el rey no podía obtener los impuestos que alimentaban la guerra, pero ningún parlamento negaba la concesión de subsidios. Ningún crítico se levantó para señalar que Inglaterra descuidaba las tareas que tenía a mano en Gales, en Escocia o en Irlanda, para proseguir ambiciones desesperadas y estériles en Francia. La guerra con los franceses constituía un elemento integrante del ambiente nacional y en la opinión pública de Inglaterra asumía el aspecto de un destino fatal. Tal popularidad puede atribuirse al hecho de que los ingleses, que eran los agresores, guerreaban en suelo enemigo, mientras Francia soportaba todas las calamidades de la invasión. Inglaterra disfrutaba de las ventajas de afortunadas rapiñas en un país lleno de botín al otro lado del mar. La carga de los pesados impuestos quedaba compensada para los comunes de nuestra isla no solo por el brillo de la victoria extranjera, sino por la convicción de que la guerra era buena para el comercio, de que permitía a Inglaterra vender sus lanas en Brujas y en Gante, comprar su vino en Burdeos y encontrar un mercado continental para su estaño, su hierro y sus cueros. Y este sentimiento nacional y de clase media en relación con la guerra era reforzado por el carácter de los ejércitos ingleses. Las antiguas fuerzas feudales basadas en el vasallaje se sustituían ahora por ejércitos permanentes, reclutados por comisiones de alistamiento, y por lo que tocaba a la infantería compuesta por colonos ingleses y por arqueros del país de Gales. Un ejército inglés del siglo XIV era el espejo de una nación, no de una clase, a diferencia de su contrapartida francesa. La caballería ya no era la única, ni por lo menos el arma más importante. Por primera vez aparecía ahora en los campos de batalla del continente esa resistencia infantería británica, salida de las más humildes capas de la sociedad, que una y otra vez han desconcertado los cálculos de brillantes generales.
En el siglo XIV, esos robustos labriegos estaban equipados con un arma que en alcance y eficacia sobrepasaba todas las competidoras y en su utilización habían alcanzado, mediante aplicado ejercicio en las praderas de la aldea, una destreza inigualada. Los aldeanos británicos que decidieron la contienda en Crecy y en Agincourt estaban armados con el arco largo y cuando la famosa caballería pesada de Francia avanzaba para la carga, hacía blanco en los caballos. Una nube de flechas paralizaba súbitamente el asalto y antes de que se hubiese cambiado un mandoble, los desmontados jinetes se revolcaban en el suelo encerrados en su pesada armadura, presa fácil para los atacantes. En las primeras décadas del siglo XIV, Francia ofrecía todas las promesas que hacían esperar que se convirtiese en una gran nación. Su suelo era rico, su vegetación variada, sus labriegos y burgueses ahorradores y laboriosos. En ningún otro lugar de Europa, salvo en Venecia, se entendía tan bien y se practicaba tan afortunadamente el arte de la vida civilizada. Los franceses eran más refinados que los ingleses, más agradables que los alemanes, más abiertos a influencias forasteras que los españoles, menos dispuestos a la violencia de las discordias domésticas que los ciudadanos de Italia. Durante los 2 últimos siglos, ningún otro país había contribuido con tantos valores al pensamiento europeo como el país de Abelardo y de San Bernardo, de las cruzadas y de los trovadores, de la caballería y del escolasticismo. La dinastía de los Capetos, que no había carecido nunca de un heredero masculino por espacio de 300 años, le había evitado los males de las revoluciones palaciegas y de las sucesiones disputadas. Había dado dinastías a Inglaterra y a Sicilia, y últimamente había enviado príncipes de la casa de Anjou a reinar a Hungría y a Nápoles. El quijotesco rey de Bohemia, 1310-1346, pensaba que ningún lugar del mundo era digno de ser comparado con París. Incluso el pontificado se había afrancesado, pues un papa francés, rodeado de un colegio de cardenales en el que Francia ejercía una influencia predominante, se hallaba establecido en Aviñón, separado del territorio francés solo por el lecho del Ródano. De esta situación de aparente fortaleza se deducían 3 cosas. La útil protección de la dinastía de los Capetos no estaba destinada a ser inmortal. En 1316, Luis, el hijo de Felipe IV, murió dejando solo una hija, pero sin herederos masculinos. Le sucedieron sus hermanos, Felipe V y Carlos el Bueno, habiendo descubierto los legistas complacientemente que, ya que las mujeres estaban excluidas de la sucesión en ciertas formas patrimoniales por la ley de los francosalios, no eran aptas para sentarse en el trono de Francia. Cuando en 1328 Carlos murió a su vez sin descendencia masculina, fue sucedido por lo tanto por su primo, Felipe de Valois. El título del fundador de la dinastía de Valois a la sucesión no fue aceptado sin oposición, pues Eduardo III de Inglaterra era nieto de Felipe el Hermoso por su madre Isabel, y pretendía que, si una mujer no podía ella misma reinar en Francia, tenía derecho a transmitir la dignidad real a su heredero masculino. Era la primera vez que en 300 años se dudaba de la legitimidad de un rey de Francia. La segunda desdicha era todavía más seria. Durante todo el siglo XIV la nobleza francesa había vivido en una especie de luna de miel feudal, sin aprender nada, sin olvidar nada y sin prever nada. Hacían sus guerras privadas como si el Estado no estuviese en peligro. Oprimían a sus villanos como si no fuese su trabajo el que sostenía la vida del país. Estaban ciegos ante el espectáculo de la fuerza que a sus adversarios provenía de la fusión social en la que el más rico varón inglés y el más pobre colono se hallaban expuestos a los mismos peligros de la vida del soldado. Aunque se había demostrado una y otra vez la fuerza de la infantería plebeya para derrotar la más aristocrática caballería del mundo en Courtrai en 1302 y luego en el campo iluminado por la luna de Crecy, fue necesario que un rey francés fuese llevado como prisionero a Londres y que un rey inglés recibiese la corona de Francia en París para que se tomase en serio la lección. Es una curiosa ilustración de la incapacidad de una casta militar para recibir las enseñanzas de la experiencia, que aunque los ingleses llevaron artillería al campo de batalla de Crecy 1346 hasta la de Fort Migny 1450, 104 años más tarde, los franceses no fueron capaces de exhibir una culebrina que superase el alcance de una flecha inglesa.